Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es martes 14 de marzo de este año 2023, un nuevo día que el Señor nos concede. Vamos en esta tercera semana de la Cuaresma. La palabra del Señor llega a nosotros para que desde este amanecer la acojamos en nuestro corazón y comprendamos el querer del Señor. Él nos llama a una vida de arrepentimiento, a mirar nuestro corazón y darnos cuenta que somos nosotros los que le hemos fallado, que Él siempre ha permanecido fiel. Bendito sea el Señor, que nos llama a vivir hoy del amor y a entender el perdón como un regalo divino. El perdón es divino porque viene de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo paciencia y lástima de aquel empleado y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero el Señor se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contárselo a su señor, así como había sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tus compañeros, de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nosotros entramos en esta obra misma de la misericordia de Dios, en el llamado que nos hace la Cuaresma a un cambio, a una conversión, debemos comprender que la palabra del Señor viene a nosotros de una manera personal. Es decir, el Señor, cuando envía su palabra, nos dice: es contigo que estoy hablando, es contigo que quiero entrar a mirar tus cuentas, todo lo que hace parte de tu historia, de tus errores, de tus equivocaciones, de tus avances en la fidelidad. Y por eso este tiempo, la Cuaresma, es un tiempo muy especial, porque el Señor nos muestra su amor de Padre, nos muestra la bondad que hay en su corazón y nos muestra su vida de santidad, que es la que nos inspira a ser como Él es. La primera lectura está tomada del libro del profeta Daniel, y allí el profeta está pidiendo misericordia, perdón de Dios, y lo hace desde un corazón sincero, un corazón contrito y humillado, es decir, un corazón que reconoce sus errores, su falta. Él toma la vocería del pueblo. Daniel, este profeta, habla en nombre del pueblo, pidiendo a Dios que tenga compasión,
que mire todo lo que significa el pueblo para él, para el Señor Dios, y que sea el Señor quien se compadezca del pueblo que está expuesto a la suerte de los enemigos. Yo creo que en esa primera lectura hay varios elementos que rescatar, o más que rescatar, es elementos que debemos tener presentes en nuestra meditación de Cuaresma. Lo primero es que el mismo Daniel habla de un corazón arrepentido como el sacrificio que Dios espera. Hay veces estamos preocupados por ofrendarle a Dios y la ofrenda hay veces se queda muy en lo material, cuando el Señor está pidiendo una ofrenda de un corazón arrepentido, de un corazón contrito y humillado. El ser humano, cuando se aparta de Dios, cae en cosas viles, cae en lo bajo de este mundo, y el único que puede rescatarnos y hacernos comprender las bajezas de nuestra vida es el mismo Señor que nos ha creado. Por eso no hay nada más especial que cuando el Espíritu Santo nos ayuda a reconocer el grado de nuestra indigencia, es decir, hasta dónde hemos llegado a tocar fondo con un pecado que ha pervertido nuestra vida, que nos ha apartado de Dios. Hay personas que aprendieron a hacer de su pecado su estilo de vida y se sienten bien. Sin embargo, llegarán los años futuros donde el Señor, por la salvación de esas almas, les hará comprender que siempre han estado equivocados. La gracia de Dios penetrará tanto los corazones que hoy están ciegos, que en el pasar de los días descubrirán que han sido tan rebeldes que no han comprendido la obra misma de la gracia, que quiere sobre todo llevarnos a ser felices en el orden de Dios, en el plan de Dios. La primera lectura habla de la verdad del corazón, porque el corazón tiene sus flaquezas, pero también en el corazón se guarda lo que ensucia la vida de la persona, sus gustos, sus caprichos, sus vicios, sus sentimientos y pasiones desordenadas. Ahí en el corazón es donde el Señor nos está hablando y nos está pidiendo que nos sinceremos con Él, que es fácil aparentarle a los demás que estás bien con Dios, pero el Señor sabe que no estamos bien con Él cuando nuestra vida no le agrada, cuando no emprendemos un camino sincero en el tema de la gracia y de la obediencia a la verdad de Dios. ¿Qué tiene pues la primera lectura? Tiene un reconocimiento de lo pecaminosa que es la vida de la persona cuando se aparta de Dios. Lo segundo, la primera lectura se está mostrando la verdad del corazón. Lo tercero es que el profeta Daniel lleva a un reconocimiento de pedir perdón, una auténtica contrición del corazón, que venga el dolor que puede mover el Espíritu Santo, nos haga doler en el corazón el haber ofendido tanto a Dios cuando el Señor ha sido el más puro, el más santo, y nosotros hay veces los más infestados por nuestro pecado, por nuestra propia vida. Por eso vendrá el Evangelio de este día a hablarnos de que es el Señor quien nos concede el perdón, y que de acuerdo a ese perdón que el Señor nos da, también tenemos que comprender que somos instrumentos del perdón de Dios. Un perdón cuando se limita no es un perdón de Dios. Cuando una persona limita las oportunidades de perdonar, pues realmente no está movido ni tan inspirado en la gracia. Hay veces se mueve un perdón en conveniencia o de manera convencional, porque conviene hacerlo, porque hay que aparentar que se está bien. Pero en el fondo lo que el Evangelio nos dice es que el perdón, para que sea válido como un sacrificio, como una ofrenda a Dios, tiene que ser un perdón de corazón,
Por eso dice, si ustedes no perdonan de corazón, no pueden tener parte con el Padre del cielo. El Padre del cielo tampoco los va a perdonar. Por eso, cuando nosotros hablamos del perdón hacia los demás, debemos comprender que todo toma tiempo, sobre todo de perdonar a aquellas personas que tanto han herido nuestro corazón. Y esto toma tiempo, sobre todo porque el Señor nos va persuadiendo con su gracia. Él nos persuade de que las heridas no sirven para nada, que los sentimientos negativos nos desgastan, nos aceleran la vida, nos envejecen. Y por eso, en la medida en que nos va persuadiendo, pues el Señor va haciendo su obra. La gracia progresivamente nos lleva por el camino mismo del amor, del gozo, de la misericordia. ¿Qué es perdonar? Es volver a empezar de nuevo. Perdonar es pasar la página de una manera clara de que quedó un recuerdo, un hecho negativo atrás, pero ya no tiene fuerza ni dolor ese recuerdo, porque el amor de Dios ha inundado tanto mi corazón que hoy me siento amado y puedo perdonar a la persona que me ha hecho tanto daño. Creo que desde allí es donde debemos comprender este hecho mismo de la pregunta que Pedro hace: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? El Señor dice que no son 7, sino que son 70 veces 7, es decir, siempre. Pero hay personas que condicionan el perdón y lo condicionan a 1, 2, 3 veces. O perdón y no olvido, esa es la frase que está diciendo: tú no estás sano y tú no perdonas de verdad. Cuando un perdón deja de existir, cuando dejas de darle el perdón a alguien, es porque nunca ha habido una verdadera actitud para perdonar. Por eso el camino de la gracia nos lleva hacia allá. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos.